Es un gusto compartir con ustedes que el día de hoy conmemoramos nuestro segundo Día Naranja del año con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para conmemorar este día contamos con la participación de la licenciada Viridiana Regino Castillo, directora de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación, así como del licenciado Rafael Baltázar Marín, jefe de Departamento de Desarrollo Lingüístico, ambos del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. De igual forma se encuentra con nosotros la magistrada presidenta, maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, la magistrada electoral Idamis Pastor Betancourt y el magistrado electoral maestro Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. Asimismo, se encuentra con nosotros el personal jurisdiccional y administrativo de este organismo jurisdiccional. Para dar inicio a esta conferencia denominada Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género desde los Derechos Lingüísticos, cedo el uso de la voz a la magistrada presidenta. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí recibirlos en nuestra segunda actividad del año, como bien dice Cristian, en este 25N, en este Día Naranja de Febrero, en este día, en el marco internacional del Día en contra de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y doy la bienvenida también, de igual manera, a mis compañeros de pleno, a la magistrada Idamis Pastor Betancourt y al magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, al personal del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, así como a quienes nos acompañan a través de nuestro canal institucional de YouTube. Hoy estamos de manteles largos en el Tribunal Electoral del Estado porque contamos con la participación de la licenciada Viridiana Regino Castillo y el licenciado Rafael Baltázar Marín, quienes nos impartirán la conferencia Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género desde los Derechos Lingüísticos. Sin duda, un tema de gran importancia por la composición pluricultural y multilingüística de nuestra entidad. Con base a cifras oficiales, en Puebla, la población indígena supera el 1.000.000 de habitantes, de las cuales el 52.1% son mujeres y el 47.9% son hombres. Asimismo, existen 7 lenguas indígenas: náhuatl, totonacas, mixtecos, niwa, mazatecos, otomíes y tepehuas, ubicadas en 4 de las 7 regiones del estado. En diversos foros he destacado la relevancia de una impartición de justicia con perspectiva intercultural para el pleno respeto de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas en nuestra entidad federativa. Como juzgadores y juzgadoras, debemos atender las necesidades de la ciudadanía en las comunidades indígenas para defender sus derechos político-electorales con una perspectiva intercultural y con perspectiva de género. De igual manera, reconocer los componentes que confluyen para las mujeres en materia de interseccionalidad. En este contexto, cito la Recomendación General número 25 de la CEDAW, la cual señala: las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores. Esta discriminación puede afectar a estos grupos de mujeres principalmente o en diferente medida o en distinta forma que a los hombres. El juzgar bajo esta perspectiva implica ubicarse en un diálogo respetuoso con los habitantes de las zonas indígenas de nuestro estado, reconociendo su valor en la vida política y social de Puebla. Sin más, nuevamente agradezco que nos acompañen en este día. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada presidenta. A continuación, para presentar a las personas ponentes del día de hoy, cedo el uso de la voz al magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo,
quien dará lectura a la semblanza del licenciado Rafael Baltázar Marín. Por favor, magistrado. Muy buenos días a todos, magistradas, licenciado Rafael Baltázar, licenciada Viridiana. Me da mucho gusto que estén ustedes participando en este tipo de eventos que para nosotros es una retroalimentación para el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Bueno, respecto a la semblanza, el licenciado Rafael Baltázar Marín es originario del municipio de San José Miahuatlán, Puebla. Hablante de la lengua náhuatl de la Sierra Negra. Estudios realizados en licenciatura en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco 2011. Cursos, formación de promotores de lectura infantil por la UPN Ajusco en 2008. Programas municipales de educación ambiental en condiciones de cambio climático del Estado de Puebla, impartido por la CORDE 10, el 10 del 2011. Náhuatl básico de Náhuatl, Instituto Poblano de Pueblos Indígenas en 2019. Diversidad lingüística para alumnos de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación AC en 2020. Desempeño laboral. Docente en la escuela primaria Miguel Hidalgo, turno vespertino, clave 21 EPR 0083H en la zona escolar 025 de la localidad de San José Miahuatlán, Puebla, de febrero a septiembre de 2013. Docente en Centro de Estudios Piaget AC en Ajalpan, Puebla, de 2014 a 2019. Actualmente, jefe de Departamento de Desarrollo Lingüístico en la dirección de la Academia de las Lenguas Indígenas del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias, magistrado. Ahora cedo el uso de la voz a la magistrada Idamis Pastor Betancourt, a efecto de que dé lectura a la síntesis curricular de la licenciada Viridiana Regino Castillo. Por favor, magistrada. Gracias, Cristian. Muy buenos días, magistrada, magistrado, licenciado Rafael, licenciada Viridiana, y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Leo la síntesis curricular de la licenciada Viridiana Regino Castillo. Es una mujer náhuatl originaria de Altepeji, licenciada en Ciencias por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con diplomado en Derechos Humanos y Género por la Universidad Iberoamericana, de ideología progresista. Resalta su activismo en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Del tema, ha expresado su opinión en diversos espacios con la finalidad de ampliar el diálogo y promover la atención a este grupo poblacional por pertenencia intercultural y lingüística. Ha sido voluntaria en organizaciones de la sociedad civil que trabajan con grupos en situación vulnerable. En la Secretaría de Igualdad Sustantiva colaboró como jefa de Departamento de Promoción Cultural y Valores de los Pueblos Indígenas de la Dirección del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Formó parte de la gestión que dio origen al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, del que actualmente es directora de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación, para la equidad y titularidad de la Unidad de Igualdad Sustantiva del mismo. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada Idamis. Previo al desarrollo de la conferencia, si me lo permiten, les solicito a todos mis compañeros que enciendan sus cámaras para tomar una captura del evento. Por favor.
Un segundo, por favor. Ya está, licenciado Cristian. Muchísimas gracias. Ya pueden apagarlas, por favor. Muchísimas gracias a todos. Una vez que han sido presentados nuestras invitadas, invitada e invitado de honor, les cedo el uso de la voz para el desarrollo de la conferencia. Adelante, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Le permitirían a mi compañera que pueda presentar las diapositivas? Con mucho gusto. Vale. Ahí va. Pues hola, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Bueno, en esta sesión que estamos teniendo de manera virtual y también a quienes nos acompañan desde las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Un agradecimiento a la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta, a la maestra Idamis Pastor Betancur, magistrada electoral, al doctor Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, magistrado electoral, y al licenciado Cristian Iván Gutiérrez Sánchez, responsable de la Unidad de Docencia y Capacitación Electoral, por la invitación que le realizaron a su servidora y al licenciado Rafael Baltasar Marín. Ambas somos integrantes del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, para que en el marco de las actividades de sensibilización que con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pues impartamos esta conferencia denominada Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género desde los Derechos Lingüísticos. Para iniciar, les comparto que nosotras, las personas indígenas, además de poseer el conjunto de prerrogativas que toda la ciudadanía posee, contamos con un marco jurídico normativo que nos protege como sujetas colectivas de derecho. Pero, ¿cuáles son estos derechos colectivos? Bueno, pues estos derechos abarcan desde los derechos a la identidad cultural, a la participación de los pueblos indígenas, a la consulta previa, libre e informada, el cual es el procedimiento por el cual se nos presentan a los pueblos y comunidades indígenas las iniciativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas, y reformas institucionales que nos afectan o benefician directamente, con el propósito de obtener nuestro consentimiento o acuerdo. También parte de nuestros derechos colectivos abarca nuestro consentimiento o acuerdo de elegir nuestras prioridades de desarrollo, de conservar nuestras costumbres, el derecho al territorio también, que es un tema muy diferente a lo que es la propiedad privada, por ejemplo, entre otras que abordaremos pues a lo largo de esta charla. Sin embargo, estos derechos colectivos o sistemas normativos tradicionales, usos y costumbres, o cualquiera que sea el concepto que se use para referirse a ellos, han sido considerados como retrasados, machistas o incluso conservadores. Y la verdad es que, si bien, como en todas las culturas, existen costumbres cuestionables que deben dejarse de practicar, como lo mencionó en su momento la lingüista Yasnaya Aguilar en un texto publicado por la UNAM, que al final del día les dejaré la liga para que pudieran consultarlo, en diferentes y variadas ocasiones, a diferencia de lo que sucede con el análisis del patriarcado en las sociedades occidentales,
Para los pueblos indígenas se ha atribuido su existencia a un rasgo indisoluble de la cultura de estos pueblos y sus tradiciones, o sea que estos usos y costumbres muchas veces son considerados inherentes al machismo o al retroceso, cuando no es así. Se considera, por ejemplo, que en los pueblos indígenas la violencia patriarcal es más cruda, porque supuestamente esta violencia forma parte de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, mientras que no se hace esta lectura para las sociedades de tradición europea. Este fenómeno evidencia precisamente el funcionamiento del colonialismo en muchos de los planteamientos y análisis antipatriarcales. La violencia patriarcal, por ejemplo, se concibe como parte esencial de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, pero contraste no se concibe como parte de la identidad cultural de las culturas occidentales, ¿no? ¿Por qué pasa esto? En un caso es un ingrediente indisoluble de nuestras culturas, pero en otro caso se leen como sistemas de opresión contra los que se puede luchar, ¿no? Que son diferentes, no son inherentes. Desde algunos análisis del feminismo occidental que prescinden del análisis del colonialismo, los planteamientos que se hacen sobre el patriarcado que sufrimos las mujeres indígenas reproducen lamentablemente violencias racistas y colonialistas. Muchas de estas posturas externas se hacen sin tomar en consideración la lucha de las mujeres indígenas y se plantean sobre todo en ciertas lenguas hegemónicas que no toman en cuenta los universos semánticos de las lenguas que hablamos las mujeres de diferentes pueblos indígenas, ¿no? Y por ejemplo, en la siguiente diapositiva les presento el marco jurídico tanto internacional como nacional que nos protege como pueblos indígenas. Si bien son muchas y muy variantes las leyes, es indispensable pensar en una forma de impartición de justicia que contemple, además de la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, para comprender dicha diversidad antes de juzgar y sobre todo para que en el ejercicio o proceso de impartición de justicia no se cuelen visiones sesgadas y cargadas de subjetividades, ya que esto responde a una deuda histórica y constituye un deber constitucional derivado del reconocimiento de la composición pluricultural del Estado mexicano y del deber garantizar la protección más amplia a las personas, que es el principio pro persona. Toda vez que lo que resulta más favorable a la dignidad de la persona, pues solo se puede comprenderse y valorarse desde su propio contexto local, social y cultural. Porque si bien la perspectiva de género como obligación legal ha permitido incorporar una visión a este proceso, todavía falta un buen tramo para que la perspectiva intercultural sea también una realidad que ayude a disminuir las brechas de desigualdad que se profundizan sobre todo en las mujeres indígenas y afromexicanas, ¿no? Y esto sería todo de mi parte, pero antes de cederle el micrófono a mi compañero Rafael Baltasar Marín, les quisiera recomendar la siguiente lectura, que es obra de la lingüista Mije Yasnaya Aguilar, en donde a través de su lectura podemos profundizar pues, en lo que vamos a ir abordando en esta exposición. Y ahí está el link de la lectura y pues muchas gracias y adelante compañero Rafa. Bueno, sí, me escucho. Sí, me escucho. Perfecto. Cual tonel no me consciente, no me chuntlapalo también paquiles in tonati. Caso kamati miak no nochtu no ashkatsi o tochon talwiste o no tochon nishpantífico cual si tochon in tonatinsi. Ashkatsi tkate nini sempuali panse metzli y panse tonale, no me metzli. Ninti tonatime kimilwiti toque niwa to tlahtol tomaseo al tlahtolwa. Tan timotlahtaniske ulets timotlahtaniske miak tlaman. Tanika to tlahtolwa weki tosneki
tanica totlastolwa, kinchichikahuasque, wa nintito masewa lignitziwa, siguame taniquema, huequitos nequi, se altec. Pues muy buenos días a todos. Bueno, saludado desde mi lengua materna, el náhuatl, y pues los saludo con mucho gusto en este día tan importante, sobre todo porque en estos días pues celebramos el Día Internacional de las Lenguas Maternas, y con respecto al tema que estamos tratando, creo que encaja mucho para hacer muchas reflexiones, para hacer muchas preguntas al respecto a las lenguas indígenas, del por qué no debemos de perder las lenguas indígenas, del por qué tenemos que fortalecer las lenguas indígenas, por qué tanto, ¿cómo decir?, de parte de los hablantes, por parte de los indígenas, esa resistencia que tenemos en no perder nuestras costumbres, no perder nuestra cultura, ¿no? Y reafirmamos, sobre todo en estos días, en donde conmemoramos pues, el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. El tema que voy a compartir un poco es sobre los derechos, sobre la Ley General de los Derechos Lingüísticos, pero para abordar el tema de los derechos lingüísticos, es muy importante reconocer la diversidad lingüística que existe en México a nivel nacional, como también hay que reconocer la diversidad lingüística en nuestro estado. Entonces, de hecho, desde el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dice que la pluriculturalidad tiene sustento en los pueblos indígenas. La identidad nacional está sustentado desde los pueblos indígenas, desde las costumbres indígenas, desde, ahora sí, desde las lenguas indígenas. Y es por ello, es importante hablar sobre el tema. Entonces, por favor, para hablar sobre la diversidad lingüística, es importante en un principio tratar o más bien comprender ciertos conceptos, ciertas, ¿cómo decir?, palabras para poder definir, para poder comprender la diversidad lingüística en México. Siguiente, por favor. Vamos a ahondar un poquito sobre 3 términos muy importantes, que es una variante lingüística, conocer qué es una agrupación lingüística y qué es una familia lingüística. En primer lugar, ¿qué es una variante lingüística? Porque hay veces que seguimos, hasta en estos días seguimos confundiéndonos, seguimos con esa, conceptualizando o diciendo las lenguas indígenas como dialectos, cuando realmente, pues, desde un punto de vista lingüístico, pues, decir dialecto a una lengua es una manera de discriminar, una manera muy peyorativa, ¿no?, de dirigirse a las lenguas. Más sin embargo, si conocemos, si sabemos que las lenguas en sí, pues no son variantes, no son dialectos, sino son variantes como tal, o son lenguas como tal, porque sí cumplen ciertos requisitos o ciertas características lingüísticas que lo constituyen como tal, como una lengua. Una variante lingüística, hay una conceptualización ahí, es una forma de habla que tiene diferencias estructurales y léxicos comparadas con otras variantes que pertenecen a la misma agrupación lingüística. Okay. Vamos a explicar qué es una variante lingüística. Por ejemplo, el español que nosotros hablamos del centro, del país, con el español que hablan, por ejemplo, los que están en la costa, hay una diferencia. Por ejemplo, los de la costa, para decir yo quiero pescado, ellos dicen yo quiero un pescado, ¿sí? No completan, o más bien esa diferencia lexical o esa diferencia fonológica los distingue en cómo hablan. Entonces, esa es una variante. Ellos hablan una variante del español y nosotros hablamos otra variante de acuerdo a la zona, digamos, el territorio nacional en el que nos estemos ubicando.
¿sí? Y así podemos distinguir, digamos, particularidades de ciertos lenguas que están, digamos, en distintos lugares del país. Entonces, de alguna manera sucede con las lenguas indígenas. Por ejemplo, podemos decir que existe el náhuatl, existe el maya, existe el mixteco, el otomí, pero cada lengua tiene sus propias variantes lingüísticas. Por ejemplo, la lengua náhuatl, que es una de las lenguas con mayor número de hablantes a nivel nacional, tiene alrededor de 30 variantes lingüísticas, ¿sí? Si nos enfocamos nada más, aterrizamos aquí en Puebla, que al ratito les voy a mostrar este dato más, es más a profundidad. En Puebla, el náhuatl tiene variantes lingüísticas, ¿sí? Según investigaciones del INALI o según el catálogo de lenguas indígenas del INALI, considera que hay 9 variantes lingüísticas aquí en Puebla y a nivel nacional hay 30. Pero yo, por ejemplo, como hablante de San José Miahuatlán, Puebla, puedo decir que en mi comunidad, al menos en mi región, hay más variantes. ¿Por qué? Porque en mi comunidad, a 3 o a 4 kilómetros, está una comunidad que se llama San Pedro Tetitlán, que es también una comunidad hablante náhuatl, que también, y ahí hablan una lengua, pues, náhuatl, pero muy diferente a nosotros, ¿sí? Entonces, esa es una variante. Tenemos la misma lengua, digamos, hablamos la misma agrupación lingüística, que es el náhuatl, pero más sin embargo existe esa diferencia. Esa diferencia es la variante lingüística, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es una agrupación lingüística? Dice que es un conjunto de variantes lingüísticas que se nombran de acuerdo a la denominación que se les ha dado de manera histórica. Las variaciones lingüísticas son los que conocemos como el náhuatl, el mazateco, el mixteco, el minje, y de las 68 lenguas que existen en el país. Sí, esas son las agrupaciones lingüísticas. Y estas agrupaciones lingüísticas descienden de una familia lingüística. En México existe 11 familias lingüísticas, digamos, troncos lingüísticos, de donde vienen todas estas 68 lenguas. Entonces, una familia lingüística consiste en un conjunto de agrupación lingüística cuyas estructuras lingüísticas y léxicos tienen origen histórico común. Por ejemplo, aquí les ponen la familia Yutonáhuatl. El náhuatl desciende de la familia Yutonáhuatl, ¿sí? Y no nada más el náhuatl. Están otras lenguas que descienden de esta misma familia, de este mismo tronco lingüístico. Siguiente, por favor. En esta parte, en esta diapositiva, les muestro más explicado cómo se llama, las 11 familias lingüísticas que existen en México. En la primera fila podemos ver todas estas familias que están, por ejemplo, el maya, el otomangue, el yutoazteca, el mijezoque, el cochimí, totonaco tepegua, chontal de Oaxaca, huave, purépecha y bueno, los demás que están ahí. Son 11 familias lingüísticas que existen aquí en México. De esas 11 familias, pues cada familia, cada tronco lingüístico, pues tiene su propia agrupación lingüística. Por ejemplo, el maya hay una fila, hay una lista de lenguas que son 20 exactamente, que forman parte de la familia maya. ¿Por qué forman o por qué los ponen en esta misma familia? Bueno, porque comparten ciertas características fonológicas, ciertas características lexicales, todas estas lenguas que están en la familia maya. Por ejemplo, en yutoazteca, que es la tercera, está la lengua náhuatl, la lengua huichol, cora, mayo, yaqui, tarahumara, tepehua del sur. Todas estas lenguas comparten ciertas características con el náhuatl y con todos los que están ahí.
Esa es la familia de Huastec, ¿sí? Y así podemos ir viendo que todas las familias, todas las agrupaciones lingüísticas descienden de una familia lingüística. Ahora, si se fijan en cada agrupación lingüística, en cada fila que nosotros vemos aquí de lenguas, hay un número a un lado, que es la parte izquierda, y por ejemplo, el Huasteco Maya, la primera lengua que se dice Huastec, dice 3. Bueno, esas son las 3 variantes que también hay en lengua Huastec. Así que en la lengua Huastec hay 3 variantes. En la lengua Maya hay una sola, en la Candona hay una sola, es un solo variante, la única. En Chol hay 2, en Chontal hay 4. Ahora, siempre doy referencia a mi lengua, que es el náhuatl, porque es una de las lenguas con mayor número de hablantes. El náhuatl tiene 30 variantes lingüísticas, ¿sí? 30 variantes lingüísticas, ¿sí? Entonces, así, de esta manera se clasifican las lenguas o la diversidad lingüística en México, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, las lenguas indígenas que más habladas en México son estos primeros 10, que es el primero sería el náhuatl, el maya, en segundo lugar, en tercer lugar sería el celtal, en cuarto el mixteco, el quinto sería el tzotzil, sexto el mazateco, séptimo tomí, octavo el totonaco, el chol el noveno y el mazateco el décimo, y así sucesivamente podemos poniendo más lenguas que dependiendo, digamos, del número de hablantes que tienen. Pero entonces, estos son los primeros, los 10 lenguas más habladas y bueno, nos dicen que existen 68 lenguas indígenas con 364 variantes, derivados de las 11 familias lingüísticas. Sí, siguiente, por favor. Aquí como para actualizar un poquito todo lo que hemos dicho. Nota del INALI que dice, bueno, INALI ha considerado importante que cada variante lingüística sea tratada como lengua. Hemos hablado ya de las variantes lingüísticas, entonces, para INALI es muy importante que cada variante sea tratada como una lengua, como una variante. ¿Por qué? Que, por ejemplo, podría yo decir, hablar un poquito sobre la lengua Giba, la lengua Kiwa, son 2 variantes, digamos, o 3 variantes que existen aquí en Puebla, pero que entre ellos, como hablantes, no se entienden. Para ellos, su lengua es, digamos, muy particular, de acuerdo a donde por ejemplo, los de San Juan Atzingui, que son los Givas, y los de San Marcos de Tacoyalco, se denominan como Guivas, y si hablan entre ellos no se entienden, se entienden muy poco, por lo tanto, es por ello que INALI dice, bueno, no, es que hay que estudiar por partes muy separados y considerarlos como las lenguas pues muy particulares, y no considerarlos como que sean variantes de una sola agrupación lingüística, sino que hay que tratarlos como unas lenguas como tal. Si son tratados las lenguas, que digan las variantes, son tratados como lenguas, por lo tanto, entonces México tendría 164 lenguas, no variantes, ¿sí? Con 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas. Sí. Ya las 10 lenguas más habladas en México. Presento estos primeros 5, pero ya para darnos una idea de cuántos hablantes aproximados tenemos en México. Por ejemplo, el náhuatl, es una de las lenguas con mayor número de hablantes, tenemos 1.651.968 hablantes, ¿sí? Más de, digamos, 1,5 millones de hablantes. En maya tenemos 774.755 hablantes.
Celtal tenemos 589.144 hablantes, en Tzotzil tenemos 550.274 hablantes, Mixteco con 526.593 y el Zapoteco con 490.845. ¿Sí? Esos números podemos interpretar mucha información ahí. El náhuatl tiene 1.651.958 hablantes. Después viene el maya, pero fíjense la diferencia del maya, del náhuatl y el maya, ¿sí? Enorme diferencia. O sea que el náhuatl es una de las lenguas realmente con mayor número de hablantes y que está casi prácticamente en todo el territorio mexicano. Y bueno, pues porque si nos metemos un poquito a la historia, pues el náhuatl, ¿cómo decir? Desde antes de la conquista, pues los dominantes en ese entonces eran los aztecas o mexicas, que pues dominaron gran parte del territorio mexicano. Y bueno, pues para no adentrarnos más a detalles, pues, podemos, digamos, indagar un poquito más sobre ese tema también. El por qué, bueno, para dar una explicación del por qué el náhuatl tiene mayor número de hablantes. ¿Sí? Siguiente, por favor. Estamos aterrizando ahora en el estado de Puebla. En el estado de Puebla tenemos 7 lenguas indígenas. Hace rato ya lo comentaba, que es el náhuatl, el totonaco, el mixteco, el popoloca, otomí, mazateco y el tepehua. Estas son, digamos, las lenguas que han asentado aquí en el estado de Puebla de la historia. Sin hablar de las lenguas que se encuentran aquí, por ejemplo, sobre todo aquí en el centro del estado, por cuestiones de migración, pues lenguas que ya han empezado a convivir aquí en el estado. Sí, aparte de los que tenemos 7, aparte hay otras lenguas de diferentes estados que vienen de estado, por ejemplo, de Oaxaca. Hay muchas lenguas aquí que son tzotziles, que son celtales también. Mijes, por ejemplo, que pues han migrado o han llegado aquí en el estado y que se han asentado también aquí o se están asentando aquí. ¿Sí? Entonces, náhuatl, ahí les presento otra fila de nombres. Cada lengua, cada hablante, los hablantes también tienen su propia autodenominación. Por ejemplo, el náhuatl, hay muchos no dicen que hablo náhuatl, hablo mazahualtlájole o mexicano. Totonaco, no dicen que soy totonaco, dicen no, yo hablo ticonacú. El mixteco, no, yo no hablo mixteco, yo hablo dandari, popoloca. Por ejemplo, dicen, no, es que yo no soy popoloca, soy yigua o giva. El otomí, el yupú, mazateco se autodenomina como chitaje, el tepehua, el mahal ama, y así, ¿no? Con sus propias autodenominaciones. Y esta parte, perdón, y presento nueva cuenta las 7 lenguas ya con los respectivos números de hablantes. Por ejemplo, el náhuatl sigue, bueno, este dato es muy importante e interesante, que aquí en el estado de Puebla, el náhuatl es también el que tiene el mayor número de hablantes. Y no nada más en el estado, de hecho, como Puebla, el estado, 32 estados que tenemos, entidades, el Puebla es uno de los estados que tiene mayor número de hablantes de la lengua náhuatl. Y de ahí viene Veracruz, y de ahí le sigue Guerrero y así sucesivamente, pero Puebla es uno de los estados que tiene el mayor número de hablantes en la lengua náhuatl. Viene el totonaco, Poloca, y bueno, pues aquí podemos ver los números de hablantes que hay. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que el tepehua solamente tenemos 655 lenguas, perdón, 655 hablantes, ¿sí? Entonces, esto es preocupante, al menos para el instituto,
Hemos estado trabajando mucho con estas dos últimas lenguas, que es el mixteco y el pehuaj, y pues hemos hecho ciertas actividades con cierto, ¿cómo decir? Teniendo cierto hincapié en esto, porque pues prácticamente tenemos muy pocos hablantes en estas dos últimas lenguas, y en donde pues, tenemos pues mayor trabajo que hacer en estas dos lenguas. Siguiente, por favor. Centrándonos ya en las, digamos, declaraciones sobre las lenguas originarias de México y los derechos de los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Bien. Y vamos a hablar un poco sobre las políticas lingüísticas en México relacionadas con el tema indígena. En primer lugar, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es una ley internacional muy importante, en donde se ha rectificado o se ha dicho, sobre todo en el artículo 28, dice que todo hablante de una lengua indígena pues tiene derecho de recibir educación en su propia lengua. ¿Sí? Entonces, este convenio, esta ley nos ha dado como el respaldo para hacer, ahora sí, ciertas modificaciones en las leyes, digamos, en México desde su constitución. Por ejemplo, aquí hubo una modificación en el artículo constitucional, en los artículos 1992, claramente en el artículo 4, donde dice que se reconoce por primera vez en la Constitución a los pueblos indígenas como sustento de la nación mexicana, e hizo obligatorio el respeto a su cultura y lenguas en los juicios y en los que fueran parte algún indígena, ¿no? Siguiente, por favor. De ahí, por ejemplo, hay otra modificación en el 2001, en el artículo 2 de la Constitución, en donde se reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Y en base a estos trabajos que se han venido haciendo, desde las modificaciones, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el reconocimiento a la diversidad cultural, a la diversidad lingüístico, pues en el 13 de marzo del 2003 se publica la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el Diario Oficial. Este es para nosotros, aún es para los hablantes, pues ya es un gane, una ventaja, porque pues ya tenemos una ley que nos ampara ahora sí, como hablantes, donde pues podamos apoyarnos, donde nos damos sustento para hacer ciertas modificaciones para que nosotros nos reconozcan, ganar espacios, digamos, espacios de derecho, espacios de respeto como hablantes. Siguiente. Ahora, la Ley General de los Derechos Lingüísticos, bueno, si lo revisamos, tiene un total de 25 artículos. Dentro de estos artículos, pues rescaté algunos, para compartir con ustedes, que son importantes. Por ejemplo, el artículo 4, las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley, si el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se habla. O sea, ¿quién lo reconoce en este artículo? Reconoce que todas las lenguas indígenas que están aquí en el territorio nacional, tanto como el español, tienen el mismo valor, ¿sí? Podemos decir que por ser una lengua indígena no tiene mismo valor que el español o que otras lenguas mejor extranjeras que conocemos o que algunas personas lo hablan.
En el artículo 5, el Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, protegerán y promoverán la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas. Y pues desde el espacio, digamos, federal, estatal y municipal, pues ya tenemos el sustento o se da ese orden para que estos 3, digamos, poderes, pues, protejan, hagan algo para que los pueblos, lenguas indígenas, pues, no se pierdan, ¿no? Siguiente. En el artículo 8, muy importante, en donde nos indica que aquí, por ejemplo, anteriormente había mucha discriminación para aquellos que hablaban una lengua indígena, y bueno, en el artículo 8, pues ya nos está dando ese sustento, ese respaldo que, bueno, pues ningún sujeto, nadie nos puede decir que no hablemos una lengua indígena, nadie nos puede decir nada, nadie nos puede discriminar. ¿Por qué? Porque esto, pues, pues ya está reglamentado o en este artículo, pues nos da este sustento de, pues, no tenemos por qué callarnos, no tenemos por qué sufrir esta discriminación como anteriormente se sufría con los hablantes. El artículo 9 dice que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público, privado, de forma oral o escrita. ¿Sí? Y por ejemplo, en este artículo nos da hincapié de que los hablantes de una lengua indígena lo podemos hablar desde cualquier espacio. Puede ser un espacio público, un espacio privado, un espacio educativo, ¿sí? En donde pues no tenemos, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, sobre la educación bilingüe, que se ha trabajado, sí, en la SEP, sí, se ha trabajado, está ahí una Dirección General de Derechos Lingüísticos, pero en sí, pues no, como que no alcanza o no, nada, ¿cómo decir? Pues no se ha tratado de entender o comprender realmente la validez de los hablantes, ¿no? De los niños, sobre todo. Por ejemplo, hoy todavía existen en donde son hablantes, son hablantes a lo mejor del otomí o de, no sé, cualquier lengua indígena, y que hasta este momento pues no están recibiendo una educación desde su lengua, digamos, desde el espacio educativo. No se ha llegado, digamos, a poner de acuerdo en que deben existir, deben prepararse maestros que impartan temas, impartan esta currícula educativa desde la lengua indígena, ¿sí? Y bueno, en el artículo 10, dice: el Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas en el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional del que se habla, ¿sí? Entonces, bueno, son uno de los artículos que les quería yo compartir, muy importantes, que podemos, ahora sí, analizarlas para que no seguimos, digamos, con este atropello hacia hacia los hablantes, hacia las lenguas indígenas. Siguiente. Ya como última parte, en el artículo 11 dice: las autoridades educativas federales y las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe. Bueno, lo habíamos platicado, que bueno, pues todo hablante tiene ese derecho de recibir, incluso lo dice desde del convenio 169, el artículo 28, que todos los hablantes tienen derecho de recibir una educación desde su lengua, ¿sí? Entonces, por cuestiones de tiempo, podría ahondar un poquito más, pero quisiera
quise compartir, digamos, esta parte de la información para que lo tengamos un poquito a la vista y podamos ejercer, digamos, nuestro trabajo, que tomando en cuenta, ¿no? Estos artículos, esta ley que ya existe y que pues poco a poco creo que lo vamos ir trabajando, ¿no? En cada, desde cada institución. Sí, entonces, bueno, esto sería todo, pues, agradezco mucho la invitación por haber, pues, compartido un poquito de la información que tenemos aquí en el instituto con lo que nosotros trabajamos. Muchísimas gracias, maestro Rafael Baltasar. A continuación, si alguien gusta hacer alguna pregunta, por favor puede levantar la mano o ponerlo en el chat de la sesión. Bueno, pues muchas gracias. Esto sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o aportación que pudieran dirigirnos. Adelante. Buenos Israel. días. Buenos días. Pues a nombre del tribunal agradecerles la charla. La verdad es que es un tema muy, muy interesante, ¿no? Lo que comentaban acerca de las variantes lingüísticas, son muchísimas las que tenemos en el país y evidentemente Puebla es un estado que tenemos muchísimas lenguas. Como tribunal electoral, pues nos ha tocado la parte de poder transmitir nuestras resoluciones a las comunidades indígenas o a las comunidades cuando tienen alguna afectación en su esfera jurídica. Entonces, en el caso de nosotros, pues ha sido muy interesante y lo hemos logrado, que las sentencias del tribunal se tengan que hacer un extracto para que se haga la traducción y que la gente pueda saber qué es lo que resolvemos nosotros. Creo que hay mucho trabajo por delante, ¿no? Entre las instituciones, y no nada más hablo del Tribunal Electoral, sino en general de todas las instituciones del Estado, que tienen que buscar los mecanismos para hacerles llegar a las comunidades pues toda la información que les sea de utilidad. Y una de las situaciones que nos hemos enfrentado es, el gran reto es lograr hacerlo lo más rápido que se pueda, porque en el caso de la materia electoral, los tiempos son muy breves en cuanto a los procesos electorales. Y muchas veces nos ha costado trabajo un poco el tema de la traducción del resumen de nuestra sentencia a la lengua, precisamente por lo que comentaban, las variantes. Entonces, yo creo que esta parte donde nos ayudan a sensibilizarnos de que hay una gran variedad de lenguas indígenas, pues yo creo que también hay mucho trabajo que hacer con las comunidades indígenas para ver de qué manera, no lo sé, es una idea al aire, de qué manera podemos, pues no sé, que nosotros tengamos una resolución y a lo mejor la comunidad afectada, ellos pudieran tener traductores, porque entiendo que lo que decían de la ley, que ellos van a ser los que tienen una protección de que se les eduque en su lengua, en su lengua, y que obviamente a lo mejor hay gente que también ya tiene conocimientos y que pudiera haber una coordinación de las instituciones con esos grupos de indígenas, donde podamos nosotros hacerles llegar el documento y pudiera del grupo de ellos, haber alguien que haga las traducciones correspondientes. Es un comentario más que una pregunta, ¿no? Porque es algo que nos pasa aquí en el Tribunal Electoral. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Israel. Si me permiten, voy a dar lectura a la pregunta que está en el chat.
es de la licenciada Andrea Castro. Dice, buenos días, gracias por la exposición. ¿Cómo podemos identificar o quién podría orientarnos respecto a qué variante habla cada comunidad? Esto para la traducción de las sentencias. Licenciado Rafael o licenciada Sí. Viridiana. Gracias. Mira, hay un catálogo, catálogo de las lenguas indígenas que tiene INALI. Digamos, podemos acudir a ese catálogo. De hecho, donde nos indica qué lenguas hay, digamos, en todo el territorio nacional. Y también ahí nos indica o podemos encontrar esta información de qué variantes hablan en ciertas comunidades. Pero como les acabo de decir hace rato, INALI pone este catálogo, pero al mismo tiempo hay más variantes como de lo que propone o de lo que establece el INALI. Pero bueno, ahí se podrían apoyar en este catálogo. Muchísimas gracias, licenciado Rafael. No sé si alguien más tenga una duda. Parece que no. En ese sentido, cedo el uso de la voz a la magistrada presidenta, maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por favor. Muchas gracias, Cris. Bueno, pues por supuesto que escuchamos con muchísima atención las dos disertaciones, tanto de la maestra, perdón, de la licenciada Viridiana como del licenciado Rafael. Por supuesto que escuchar de poblanos destacados y de gente que me parece que el compromiso que tienen para llegar a nosotros, ¿verdad? Que estamos descubriendo esta multiculturalidad que tiene nuestro estado, porque pues efectivamente, como ya lo mencionó el secretario general de Acuerdos, como también ustedes lo dijeron, viene en la reforma constitucional, viene en el 169 de la OIT, y parece que es muy cercano a nosotros, pero al mismo tiempo parece muy lejano. Parece que todos deberíamos saber esta interculturalidad en la que estamos inmersos. No solamente Puebla. Puebla, por supuesto, que es uno de los estados que más comunidades tiene, Oaxaca, Chiapas, Puebla también, pero parece que estamos un poco ajenos. Entonces, a mí me parece fascinante el haberlos escuchado el día de hoy de manera cercana, de manera muy puntual, pero también de manera muy ciudadana, de manera muy digerible para poder entender tanto para el tribunal como para la ciudadanía, porque este material se hace para la ciudadanía que quiera conocer un poco más de la labor que realiza el tribunal y de qué manera converge con otras materias o con otras áreas del conocimiento, como en este caso es la interculturalidad. Entonces, pues de verdad que fueron grandes disertaciones ambas. La licenciada Viridiana, de manera muy puntual, creo que nos llevó al punto que necesitábamos tocar en el 25N, ¿verdad? De manera muy específica, de manera muy clara. Todas estas violencias que pueden seguir resintiendo las mujeres indígenas. Y pues por supuesto también el licenciado Rafael, como en general las comunidades resienten violencia cuando no son incluidas o cuando no son respetadas por hablar una lengua distinta. Créanme que en el Tribunal Electoral hacemos grandes esfuerzos, sabemos que seguimos caminando, sabemos también que falta otro camino por andar, más camino por andar, pero también creo que estamos en el camino correcto. Como también ya lo mencionaba, nosotros traducimos, hacemos extractos de nuestras sentencias para poderlos traducir a lenguas y poderlos socializar entre distintas comunidades. Pero no solamente nos quedamos ahí, también nosotros entendemos a través de los estudios que hacemos, que tomamos del INEGI, pues que no siempre saben leer en la lengua, quizá la saben hablar, pero no la saben leer. Entonces también ordenamos perifoneos de esos extractos de sentencia
después de que los hemos traducido. Entonces, hacemos esfuerzos, de verdad que agradecemos infinitamente el esfuerzo que ustedes el día de hoy hacen para estar con nosotros, y créanme que tienen aquí en el Tribunal Electoral un aliado, una mano amiga para poder seguir trabajando y construyendo la democracia para todas y todos, la ciudadanía poblana, tanto de la capital como de los alrededores de la capital, para quienes hablamos lengua materna, para quienes no lo hacemos, y seguimos construyendo esta democracia y este Puebla que debe ser más incluyente y en donde cabemos todas y donde cabemos todos. Muchísimas gracias. Y Cristian, ¿me ayudas, por favor, virtualmente compartiendo un reconocimiento para nuestros invitados de honor? Con mucho gusto, magistrada presidenta. Si me permiten. Si me permiten, doy lectura. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la licenciada Viridiana Regino Castillo, directora de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación para la Equidad del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, por su destacada participación como ponente en la conferencia virtual Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género desde los Derechos Lingüísticos, impartida el día 25 de febrero de 2022, firmado por la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. A continuación doy lectura al reconocimiento otorgado al licenciado Rafael Baltasar Marín, jefe de Departamento de Desarrollo Lingüístico del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, por su destacada participación como ponente en la conferencia virtual Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género desde los Derechos Lingüísticos. Muchísimas gracias. Si me lo permiten, agradecemos nuevamente a las personas ponentes y por supuesto a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión en el canal de YouTube del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes y muchas gracias.